Vamos. Con las otras materias, ¿cómo vienen, muchachos y muchachas? Bien, profe, a full, cerrando con todas ya. El lunes dos mini parciales tenemos, el mismo día. Picante. Así que está bueno que nos dio tiempo con el TP hasta el otro finde, porque venimos, esta semana que viene es mortal. Sí, me imaginé eso. Además, se suma, al apuro de ustedes, se suma la limadura de los profesores, ¿sí? Que se quieren no voy a decir que se quieren cerrar el asunto, quiere decir que quieren como resolver los cuatrimestres de la manera más eficiente posible, ¿sí? Nadie quiere hacer así, sacarse el pelo cuando llegue diciembre, porque todavía falta diciembre, ¿sí? Estamos en Argentina, Claro. todavía falta diciembre, así que bueno, nada, posta, no te aburrís nunca acá. No. Bueno, estamos acá, listo, estamos. Lo que les voy a compartir ahora sí es el mismo link que les mandé el mail, sí, el lunes con los materiales para hacer este TP, ¿sí? Esperen que comparto acá. Ahí va. A partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Asindar. El plan del nuevo ministro pretende una transformación estructural del paisaje económico argentino. Según su diagnóstico, existen dos grandes males que impiden el desarrollo del país: una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior, aunque esto perjudique seriamente a la industria nacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con el fin de frenar la inflación heredada del gobierno anterior, el nuevo ministro congela los salarios por un periodo de 3 meses. Esta medida, aplicada en un contexto de alta inflación, provoca una brutal pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Como segunda medida, el ministro achica las restricciones que limitan la entrada de productos y de servicios provenientes del exterior, que comienzan a competir en situación de igualdad con la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. A mediados de 1900... Bueno, ahí estaba la publicidad esa, ¿sí? Que es muy bueno porque el guión de la publicidad mismo dice, teníamos productos buenos. Y ahí, hoy por hoy ya está, yo te firmo ahí. Dame un producto nacional que esté bueno, ya está. O sea, que no se rompa, listo. O sea, ya dámelo.
Bueno, ahora no, tipo, hubo un boom de cosas, de importación y de porquerías, en un mundo en el cual lo que estaba pasando, sobre todo en esa parte de los 70, había dólares en exceso, ¿sí? Después, en 1982, se cortó ese chorro y subieron las tasas de interés internacionales, y Argentina y toda Sudamérica quedaron mal posicionadas en, si se quiere, en la cuestión de los déficits, ¿sí? Y en la agenda de pagos, ¿sí? Pero en este momento, la dictadura militar y Martínez Dios aprovechan, ¿sí? Como decía creo que Martín, el tema de la capacidad de préstamos muy baratos, ¿sí? La deuda externa empieza en 7.000 millones de dólares en 1976, para cuando termina la dictadura militar debemos 45.000 millones de dólares, ¿sí? La excusa era, en ese momento, por un lado, mejorar el equipamiento militar, por otro lado era mejorar y hacer obras de infraestructura por el Mundial que se hizo en el 78, y también para cubrir, si se quiere, necesidades económicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que terminó pasando fue, hubo, si se quiere, como es un gobierno en el que no tenés mecanismos de control, ¿sí? Nadie sabe realmente cuánto de equipamiento sinceramente se compró, cuánto se utilizó para infraestructura, cuánto, ¿sí?, se hizo para, si se quiere, mejorar, ¿sí?, o potenciar, si se quiere, las ramas más dinámicas de la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera la dictadura? En realidad, termina dándole a ciertos sectores muy preponderantes de la economía todo el manejo de, si se quiere, los recursos, ¿sí? Y el manejo discrecional de todas las ganancias, ¿sí? ¿Sobre qué está basado, ¿sí?, la política económica de la dictadura? Con el esquema neoliberal que adaptan, básicamente es sacarse de encima todo lo artificial, es decir, industrias, ¿sí? Disciplinar a los actores principales, que eran los obreros, ¿sí? Fíjense lo que decía el video, se congelan los salarios en un contexto de alta inflación. Entonces, a medida que van pasando los meses, los precios siguen subiendo, tu salario es el mismo, no te podés quejar, porque ya sabés cuál es la cuestión acá, ¿sí? Caer en la etiqueta de subversión era una condena a muerte, ¿sí? Ni siquiera una condena a desaparición. Entonces, hay un criterio, ¿sí?, en el cual el neoliberalismo aprovecha, ¿sí?, la fuerza y la represión estatal, ¿sí?, concreta, sistemática, para poder establecerse, ¿sí? ¿Quiénes son los ganadores acá? Los ganadores son los agroexportadores, ¿sí?, de siempre. Esos son los tipos que generan divisas y simplemente aprovechan las capacidades, digamos, que tienen de producción, en un mercado en el que cada vez se demandaba más, y de hecho, uno de los grandes compradores que tuvimos en esta época fue la Unión Soviética, ¿sí? Y los grandes ganadores son algunas industrias, ¿sí?, que tienen mucha capacidad de obtener crédito barato, ¿sí?, de obtener dólares, y cuando pueden fugar la plata, ¿sí?, y hacer muchos contratos con el Estado. Y por otro lado, ¿sí?, empiezan a ser los bancos y los grandes actores financieros los grandes ganadores, ¿sí? Lo que empezamos a encontrar acá es que la dictadura militar, por un lado, ¿sí?, manejó con mano de hierro y con una represión brutal y con terrorismo de Estado, ¿sí?, la sociedad hacia adentro, y le otorgó todas las herramientas y todo el rol dominante de la economía a los grandes actores que ya existían. Y además se terminó como de cuajar un actor que vamos a ver la clase que viene, que se lo llamó como el nuevo poder económico, ¿sí? En otro momento se lo llamó la patria contratista, ¿sí? Y son algunos apellidos ilustres que nos siguen pesando al día de hoy, ¿sí?, dentro de los cuales tenemos, ¿sí?, Portavá, Macri, Bulgeroni, Pérez Compán, ¿sí?, los grandes tipos, ¿sí?, Dreyfus, ¿sí?, o sea, tenemos los grandes apellidos, ¿sí?, que logran, ¿sí?, si se quiere, sacarse de encima, ¿sí?, la presión sindical y las protestas obreras y pagar lo que a ellos les parecía, obtener ganancias gigantes, solicitar créditos al exterior sin ninguna traba y control, ¿sí?, respecto a lo que estaba pasando, ¿sí?, y después hacer con esas ganancias lo que le pareciera. ¿Cuál fue la frutilla del postre? Todos estos grupos, las deudas que tenían, la gran mayoría contraídas en dólares, en 1982, ¿sí?, el Estado argentino, ¿sí?, nacionaliza la deuda de los privados. Es decir, toda la sociedad argentina se hace cargo de la deuda en dólares, ¿sí?, que tienen los privados. Esos son mecanismos muy típicos que tienen los grandes actores económicos, ¿sí?,
En este momento fue la nacionalización de la deuda en dólares, lo cual aumentó la deuda externa, ¿sí? Claramente, vas a deber más en dólares porque te haces cargo de la deuda de otros. Después del 2001 lo que tenemos es la especificación de la deuda en dólares, ¿sí? En especial el Grupo Clarín y la Ley de Industrias Culturales, ¿sí? Entonces, los mecanismos para estos actores económicos tan pesados son múltiples y siempre zafan, ¿sí? Se la toman toda, ¿sí? Se la gastan toda, y después siempre el Estado va a salir a respaldarlos. Es el garante, ¿sí? En última instancia, ¿sí? Lo vamos a ver igual en la clase que viene. Pero, en este momento, tenemos entonces una economía que es controlada por los grandes agroexportadores, algunos grupos industriales muy concentrados y con mucha llegada al poder, ¿sí? Yo soy de Olavarría, ahí está la fábrica de Loma Negra, que es la cementera más grande del país, ¿sí? En este momento, Martínez de Oz, directamente negociando con la vieja Fortabat, ¿sí? Le duplica el precio de la bolsa de cemento. ¿Cuál es el criterio económico? ¿Se acuerdan lo que vimos? La oferta, la demanda, el precio de equilibrio. Bueno, acá el Estado, para la obra pública, ¡pum!, tómate el doble. Entonces cualquiera es un empresario exitoso si de la noche a la mañana, porque tenés amigos, te pagan el doble, ¿sí? Y si tenés algún obrero así que te da problemas, lo desaparecen, como tenemos casos desaparecidos ahí en Olavarría, de delegados sindicales, ¿sí? Entonces, hay un criterio que se escapa, ¿sí?, a un montón de cuestiones económicas porque son criterios políticos, ¿sí? Criterios políticos y de violencia política desde el Estado para establecer, ¿sí?, nuevas líneas de comportamiento económico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, esa sí es un poco la idea así de esto. En el texto que yo les pasé, ¿sí? El lunes yo les envié, ¿les llegó el mail a todos que mandé? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguno no les llegó? Mail mío el lunes. Hable ahora, calle para siempre. A mí, profe, a mí no me llegó. Bueno, no te llegó. Listo, joya, ahora después te lo reenvío. Dale, gracias. Ahí les mandé, ¿sí?, videos que explican cada etapa de lo que venimos viendo, sobre todo pensando en el TP, y les mandé textos, ¿sí? Les mandé un texto de Catarusa, que es un autor bastante reconocido, para ver cómo es el modelo, no, perdón, les mandé un texto de Adamowski para ver cómo es el modelo agroexportador y cómo estaba pensada la economía de la Argentina hasta 1930. Les mandé un texto de Basualdo, que es altísimo historiador económico, ¿sí?, para ver entre el 30 y el 75 las dos etapas de sustitución de importaciones. Ese es el texto más complejo. Yo, si tienen más o menos tiempo, aquellos que les interese esa etapa, nada, escríbanme y yo les digo cuáles son las páginas posta que van para ese texto. Es muy, muy interesante, realmente es uno de los autores más recomendados de historia económica. Y después hay un texto de Novaro que habla sobre las principales medidas, son 5 o 6 hojitas, donde están casi todas las grandes medidas económicas de la última dictadura, ¿sí? La gran mayoría, van a ver, son de carácter financiero, porque ¿qué es lo que hace la dictadura? ¿Sí? Es sacar las regulaciones que hacían que los capitales tengan gran movilidad. ¿Qué significa esto? Pueden hacer una ganancia con tasas de interés muy altas, muy convenientes en dólares, y de un día para el otro se van, ¿sí? Entonces, vos cuando después estás pensando el presupuesto, o querés mostrar tipo tu resultado económico, sí, hay un montón de plata circulando, y podés decir que incluso tu PBI creció y todo, pero esa plata no tocó nunca el piso argentino. ¿Se entiende? Se empieza así a medir la economía por cuánta plata se dice que hay, pero no por cuánto se distribuye eso en realidad en la sociedad, ¿sí? Ese es un criterio que se empieza a imponer claramente, ¿sí? Entonces, la sociedad se va empobreciendo, el Estado no tiene herramientas, ¿y eso qué hace? Automáticamente le genera mayor poder de negociación a los obreros, a la patronal, a los empresarios, ¿sí? No sé si han visto, por ahí les llegó por PDF, ¿sí? Profe, perdón, Sí, no hay manera de regular, ¿el Estado no puede regular esto de alguna manera? ¿No sí, hay manera? Sí, hasta 1977 tenía formas de regularlo, ¿sí? Hay un autor también gigante, un historiador, pero impresionante, que se llama Jorge Schwarzer, que él básicamente sostenía la idea a la que yo adhiero, de que la élite económica, la clase dominante argentina es sumamente inútil, ¿sí?, y vaga. Yo, digamos, viendo el recorrido económico argentino, la élite que tenemos es bastante lamentable. Este autor tiene un libro que se llama La política económica de Martínez de Oz, ¿sí? Era como su Moby Dick, era como su bestia negra,
Y el tipo dice que para 1983, ¿sí? El Estado argentino había perdido las herramientas que le permitían controlar la solidez económica. Y no fue casual. ¿Sí? Fue todo el laburo de erosión y de derrumbe que hizo la dictadura, le hizo el laburo sucio a los mercados, para cuando vos podés recuperar la democracia, pero aún en democracia, y esto lo seguimos viendo, no tenés posibilidad de regular a los mercados. No tenés posibilidad de regular que, no sé, que haya toda una economía en negro de liquidación de la soja, que haya un montón, ¿sí?, de productos exportables que tendrían que ingresar, ¿sí?, vía impuestos a la Argentina, y no los tenés, ¿sí? Digo, tenemos el caso Vicentín, ¿sí?, de triangular con Uruguay o con Paraguay la producción y que a la Argentina no le quede nada, ¿sí? Bueno, ese tipo de dinámicas se vuelven expertos en la última dictadura. La escuela de ellos, de muchos de los actores económicos de hoy, los tenemos en la dictadura, ¿sí? Leía, por ejemplo, el libro este que salió sobre Mariano Macri, sobre el hermano de Macri, ¿sí? Y hay un capítulo muy interesante que te demuestra la posibilidad de negociación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos Neoclásicos en Chang? Que decía, bueno, la opción que le brinda al individuo es, yo quiero tener un sueldo más alto, ¿sí? No puedo obtener un sueldo más alto porque no hay trabajo, y es como, bueno, no sé, dedicate a hacer rap, ¿sí? Ese sería el esquema de lo que podemos hacer nosotros si queremos un salario más alto, según la escuela neoclásica. Bueno, la posibilidad de negociación, cuando vos sos el empresario, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estás hablando con un Estado que no tiene herramientas y que está cada vez más pobre. Y el empresario sabe que la sociedad cada vez es más pobre. Entonces, en uno de los capítulos del libro este de Macri, hablaba de un conflicto que habían tenido judicial y que lo estaban investigando, y que el argumento de negociación del grupo Macri era, ¿me querés investigar por 4 millones de dólares? Yo tengo contratado, no sé, 5.000 obreros. ¿Qué querés, que cierre y te eche 1.000? O sea, no se pronunciaba sobre la investigación de contrabando, que seguramente era verdad, sino que negociaba con la carta de, ¿vos te vas a bancar políticamente 1.000 tipos más en la calle? Y esa es la carta de negociación de los empresarios. Negociar con una sociedad desesperada por un trabajo en blanco y un Estado que no tiene herramientas reales para regularlo. ¿Se entiende? Es bien concreta la negociación. Si es como, mirá, te está investigando la justicia, que esto y otro, me vas a venir con eso, yo levanto todo y me voy, ¿sí? ¿Qué hizo Mercado Libre? ¿Qué pasó con el dueño de Mercado Libre? ¿Dónde está? ¿Brasil? Uruguay. No, en Brasil sé que tienen el call center está ahí. Sí, planean, sí, mudar y invertir más plata y eso en Brasil. Y en Brasil justo se dio, sí, hace un par de años, una reforma laboral muy favorable a las patronales, donde se flexibilizan mucho los horarios, los derechos de los trabajadores, ¿sí? Se puede echar a una mujer embarazada porque sí, porque está embarazada, o sea, volvemos a 1912, ¿sí? Bueno, el empresario va, ¿sí? En donde, tipo, tenga esa libertad de obtener ganancias, ¿sí? Entonces, la dictadura, ¿sí?, del 76, políticamente es terrible, pero no nos podemos quedar solo con lo político, sino con la consecuencia económica, ¿sí?, y el comportamiento social que generó. ¿Se entiende esto? Ahí va, buenísimo. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Algo? ¿Quieran agregar? Bueno, buenísimo. Yo ahora, en breve, les envío el texto, ¿sí?, con las consignas. Le dejo 2 minutos, ¿sí?, para ir a renovar el mate e ir a luchar con Ceci, y por una vez le doy la clase en tiempo, así que no lo puedo creer, tardé todo un cuatrimestre en hacerlo, pero llegó. Así que bueno, nada, yo le mando las consignas, y nada, ni bien tengan dudas o quieran pensar el trabajo, lo que sea, me escriben y yo les respondo a todos, ¿sí? Gracias, profe. Estamos. Dale, gracias. Buenas noches y nos hablamos ahora estos días, ¿sí? Escríbanme. El 1, profe, el 1. Chao, chao.